acción de último minuto, el MRTA ha tomado la residencia del embajador de Japón. Yo quiero enfrentar la muerte con dignidad. Ese camino a nosotros no nos asusta. Lo que estamos buscando es desplegar 80 efectivos dentro de la residencia. Estábamos preparados para la operación. Entrenábamos mañana, tarde, noche y madrugada. Tú ya no piensas, actúas, sales, agarras tu arma y te vas. Estás actuando por un bien superior. Han tenido que pasar 28 años para que el Perú vuelva a mirar de frente aquella hazaña que parecía destinada a quedarse en los archivos de la memoria militar. La gesta de un grupo de comandos, quienes con un inmenso coraje y amor por el Perú, liberaron con vida a 71 rehenes de las garras del terrorismo. Les habla el comandante Emigidio Huertas. Queremos la liberación de todos nuestros compañeros encarcelados. Si el gobierno no cede, empezaremos a justiciar a los prisioneros. Había un alto porcentaje de salir sin vida de esta operación, así que ellos son humanos también, pensaban en sus familias, pero dentro de todo ese marco de nerviosismo, de temor, su valentía y su disciplina era más abrumador que todo, ¿no? Entonces ellos estaban dispuestos a darlo todo literalmente y así fue, ¿no? Entraron con una convicción y la convicción era rescatar a los rehenes como de lugar y finalmente lo lograron. Hoy, esa historia vuelve a latir en pantalla grande. La película Chavín de Huántar, el rescate del siglo, no solo ha removido emociones, en menos de 3 semanas ha logrado lo impensable, superar holgadamente el 1.000.000 de espectadores, convirtiéndose en un éxito de taquilla. Ensayaremos todos los días con el espacio y las dimensiones de la casa hasta que las aprendan de memoria y las puedan dominar con los ojos cerrados. Que el éxito en este tipo de operaciones dependen de una sola cosa: velocidad. El patriotismo, el amor a tu país, creo que era un sentimiento que estaba de alguna manera olvidado. No solo en Perú, de repente se hace una película en la que sí hablamos de ello y en la que sí lo enaltecemos. Y claro, yo creo que la gente no se engancha. Ha sido una situación, creo que para todos los peruanos, que no debemos olvidar. Momentos tristes porque nuestros compatriotas estaban encerrados y sin razón por qué. Entonces es momento, ahora creo que con esta película que me ha hecho a mí, al menos recordar esos momentos, hacer un llamado a la juventud. Esa juventud que no sabe de lo que nos ha pasado y muchas veces consideran que no, eso ha sido mentira. No, ha sido una realidad. En carne propia lo hemos vivido. La libertad y la democracia que tenemos no viene de la nada. No está así porque sí, sino hubo mucha gente que tuvo que sacrificar mucho para que hoy en día podamos vivir en libertad. La toma de la residencia del embajador de Japón en diciembre de 1996 es uno de los capítulos más nefastos sucedidos en nuestra patria. Un grupo de terroristas secuestraron a 72 personas y las mantuvieron cautivas por más de 4 meses. Sin embargo, los comandos de las Fuerzas Armadas sacaron a 71 de ellos con vida en uno de los rescates de rehenes más importantes del mundo. Así, desde el Museo Contemporáneo Chavín de Huántar, que todos los peruanos deberían visitar, les contaremos detalles inéditos y relatos estremecedores detrás de esta operación militar. Para entender aún más cómo llegamos al rescate de Chavín de Huántar, es necesario viajar al pasado, precisamente a la década de los 80, y contar a detalle ese capítulo doloroso y violento de nuestra historia. En 1980 aparece en mayo Sendero Luminoso, con actos totalmente terroristas.
entre los años 83, pero con actividades ya militares. En el 84 aparece el MRTA. Aparentemente para diferenciarse de Sendero Luminoso y no ser grupo terrorista, sino grupo subversivo, guerrillero. Para eso tenían que cumplir ciertos requisitos internacionales, ¿no? Por ejemplo, identificarse con uniforme, no atacar por la espalda, enfrentarse de frente. Intentaron hacerlo, pero finalmente lo primero que hicieron es secuestros, porque esas actividades subversivas, terroristas, guerrilleras son altamente costosas. Precisamente, la Operación Chavín de Huántar acabó con 2 décadas de azotes del movimiento revolucionario Túpac Amaru, conocido también como el MRTA. Sin embargo, esta guerra contra el terrorismo fue de largo aliento y muy sangrienta. El enemigo era muy fuerte. Ellos tenían experiencia en el combate. Venían de combatir en el Ene, en el río Ene, en el río Perené. Tenían experiencia en la batalla, en el combate, en el enfrentamiento, en la emboscada. No olvidemos que en Chavín de Huántar, lo repito, tenemos 22 heridos. Ellos los hirieron. Sabían disparar, sabían defenderse, sabían usar su armamento. Y no eran muchachos que habían sido captados en una esquina, no. Sabían emboscar, sabían hacer daño. Prueba de ello son nuestros heridos, nuestros discapacitados. No eran muchachos improvisados, eran terroristas. Antes de la toma de rehenes en la casa del embajador de Japón en 1996, el MRTA realizó una serie de asesinatos colectivos y secuestros que marcaron una época de inmenso terror en la sociedad peruana. Los vecinos de esta calle llamada Pietro Vitorelli escucharon 4 disparos. De inmediato vieron cómo un hombre de edad madura era arrojado sobre la pista. Se trataba del empresario Pedro Miyasato, quien había sido secuestrado a las 6 de la madrugada. Señor Pedro Miyasato de 69 años de edad, es traído acá por Radio Patrulla. A las 8:35 esta mañana, cadáver con múltiples orificios de bala en todo el tórax, en el cuello, y con múltiples heridas cortantes en cara, en cuello y en tórax. Más o menos deben ser unos entre 8 a 12 disparos. Es necesario recordar algunos lamentables hechos para entender la magnitud de terroristas que enfrentaron los comandos de Chavín de Huántar. Yo pude gozar la capacidad de fuego que tenían ellos. Te puedo garantizar que ellos cargaban hasta más munición de la que cargábamos las patrullas del ejército. Tenían RPG, tenían AKM y tenían una ametralladora, estas que usan los helicópteros. Tenían un poder de fuego brutal. Con lo que se pudo ver, se equiparía fácilmente a todo un batallón del ejército. Habían morteros de diferentes calibres, fusiles, granadas de guerra, instalazas, armas cortas, pertrechos de guerra, los llamados bonos de guerra que se cobraban a distintos empresarios, pasamontañas, computadoras, placas de vehículos, placas policiales, libretas electorales, pasaportes y sellos falsificados, equipos de comunicación y abundante munición. Uno de los ataques más sangrientos del MRTA fue la masacre de Yumbatos, un pueblo campesino de la región San Martín. Aquella noche, los terroristas asesinaron a 9 pobladores, quienes se negaron a colaborar con ellos. Los MRTistas ingresaron a la casa de Felipe Tapuyima Masi, acusándolo de soplón, y luego acabaron con su vida y con la de su familia y allegados. El 31 de mayo de 1989, 6 integrantes del movimiento revolucionario Túpac Amaru, MRTA, ingresaron violentamente al bar Las Gardenias, ubicado en la ciudad de Tarapoto, en San Martín. Capturaron a 8 personas, homosexuales y trans, y las asesinaron a balazos. Los MRTistas aseguraron que se trataban de lacras sociales que eran utilizadas para corromper a la juventud.
las poblaciones LGBTIQ, las disidencias sexuales y de género, somos utilizadas como objeto de confrontación entre las personas, para dividir a las personas. Y en esta misma línea fue lo que ocurrió en el Bar Las Garrinas en el 80, ¿no? Muchas de los familiares, por la vergüenza social, ni siquiera denunciaban ni buscaban justicia, ni reclamaban los cuerpos siquiera de estas personas que habían sido pues asesinadas, ¿no? Cabe mencionar que no fue el único acto que se perpetró contra la comunidad LGBTIQ. Por eso es que el 31 de mayo se conmemora el Día de Violencia contra los Crímenes de Odio. Al paralelo de los asesinatos a quienes no se unían a ellos, los emerretistas iniciaron una ola de secuestros, sobre todo en Lima. El 9 de julio de 1993, el MRTA secuestró al empresario Raúl Iraoka Torres en San Borja. Fue tan feroz el ataque que nada pudieron hacer sus guardaespaldas armados. La camioneta Mitsubishi plateada, a bordo de la cual se movilizaba el empresario Raúl Iraoka, acompañado de 3 guardaespaldas, fue chocada violentamente por otra de marca Cherokee. La incertidumbre que provocó esto fue aprovechada por uno de los atacantes, quien se acercó y disparó varios tiros contra el guardaespaldas que iba en el asiento delantero. Los otros 2 fueron obligados por una mujer a abandonar el vehículo, mientras otros sujetos sacaban a viva fuerza al empresario y lo condujeron a una camioneta tipo combi, en la cual huirían luego. Iraoka Torres fue rehén del MRTA durante más de 4 meses. En esta vivienda de La Molina permaneció durante sus primeros días de secuestro el empresario Raúl Iraoka. Aquí fue atendido de sus primeras heridas para posteriormente ser trasladado a la casa de Vesalio en San Borja. Una celda de menos de 2 metros cuadrados sirvió como lugar de permanencia de Iraoka, siendo vigilado en todo momento por un sistema de circuito cerrado de televisión. El empresario de ascendencia japonesa fue liberado el 14 de octubre del mismo año, tras una operación de la DINCOTE, que también logró detener a importantes miembros del grupo terrorista. En el contexto del secuestro, hubo demandas económicas por parte del MRTA, que exigió una suma considerable de dinero a cambio de su liberación. Fuentes oficiales de la policía informaron que 4 de los atacantes serían miembros del autodenominado grupo Los Suicidas del MRTA. Se trataría de Miguel Wenceslao Rincón, alias Camarada Víctor, Karim Ramírez Delgado, Camarada China, el Camarada Miguel y el Camarada Huamán. Los terroristas del MRTA encerraban a quienes secuestraban en prisiones inhumanas, a las que llamaron las cárceles del pueblo. David Bayón, Raúl Iraoka, Samuel Doria, Héctor Delgado, Héctor Gerí y José Onrubia son solo algunos de los que sufrieron el inhumano trato del MRTA. Encerrados en las mal llamadas cárceles del pueblo, apenas podían moverse. En verdaderas tumbas de 1,80 m de alto, por 1,80 m de ancho y 2 metros de largo, vivían por lo general 3 metros bajo tierra. Para sus necesidades fisiológicas les brindaban, a veces, un depósito. Tenían por cama un trozo de tecnopor y respiraban un enrarecido aire que entraba por reducidos y rústicos ductos. La mala alimentación era obvia. Además, recibían amenazas constantes con armas que siempre encontró la policía en las casas allanadas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha concluido que en el periodo comprendido entre 1984 y 1996, el MRTA realizó decenas de secuestros individuales y colectivos con fines de extorsión. El objetivo era reunir dinero para comprar armas y alimentos para su sanguinaria causa. Lamentablemente, algunos rehenes pagaban el cupo para sobrevivir. A las 7 de la mañana del pasado 1 de febrero, Antonio Furukawa, próspero empresario japonés, fue secuestrado por un grupo de MRTistas. La familia desde entonces no reportó el hecho a la policía por exigencia de este grupo sedicioso y, por el contrario, según se conoce, accedió a cumplir con las demandas, no solo económicas, que les exigían.
No se sabe la cantidad de dinero que la familia tuvo que entregar a cambio de la vida de Furukawa. En cambio, sí existen razones suficientes para creer que todo ese tiempo estuvo en un lugar como este. De cualquier forma, es uno de los casos que se solucionaron sin que afortunadamente y a pesar de todo hayan asesinado al personaje secuestrado. Al ser arrinconados, comienzan a radicalizarse más, ¿no? Y entonces, hacia el final, sobre todo, fines de los 80, el MRTA también se radicaliza mucho más en sus acciones. ¿Cómo? Y, intensificando los secuestros, ¿no? Asesinatos selectivos. Intentaron secuestrar a los empresarios en Lima, sacaron dinero, pero no era suficiente. Sendero igualmente hacía. Finalmente se fueron a la zona donde hay droga. Y solamente de esa forma pudieron equiparar sus gastos, porque estas cosas es así. Y en el mundo está demostrado que es así. Entonces finalmente el MRTA terminó siendo un grupo totalmente asesino, con las cárceles del pueblo, matando a inocentes campesinos y pobladores. ¿Y además financiado por el narcotráfico? Si no es con el narcotráfico, ni el MRTA ni Sendero hubieran podido sobrevivir. Para la década del 90, no todo estaba perdido. Recordemos que Sendero Luminoso, el otro grupo terrorista, había sido reducido tras la captura de su sanguinario líder, Abimael Guzmán. Al fin y al cabo, al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene caja. A nadie, a que lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Sin embargo, tanto en Lima como en la Ceja de Selva y en algunas regiones de la sierra peruana, las Fuerzas Armadas, la policía y los comités de autodefensa liberaban una feroz guerra contra el MRTA. Tras la captura de Víctor Polay Campos, primer cabecilla del MRTA en la Operación Café, este grupo terrorista había perdido fuerza, pero aún no estaba acabado. Es en ese momento que aparece la figura de Néstor Serpa Cartolini, conocido como el camarada Evaristo. Para 1996, año de la toma de la casa del embajador de Japón en Lima, el MRTA realizó una de sus últimas emboscadas. Un 30 de agosto atacan una base del ejército, la base de Guantinini, que era del batallón contrasubversivo. Logran tomar la base, o sea, los soldados no pudieron repeler porque eran más de 100 MRTistas los que atacaron esta base y se logran llevar 14 fusiles FAL. Es así como yo, el 1 de septiembre, con mi patrulla, soy extraído de la Compañía Especial de Helicóptero y me siembran en un punto del terreno para hacer el cerrojo a esta columna del MRTA. Luego de 5 días, que yo ya les encontré el rastro, tengo el contacto con la columna y empieza un enfrentamiento feroz. En este enfrentamiento, yo me doy cuenta de la capacidad del volumen de fuego que tenían. Nos superaban, porque una patrulla de comando solamente éramos 21 hombres. En ese fragor del combate, como a los 40 minutos, yo soy impactado por la primera bala que me cae en el tórax. Me tumba al piso y estando en el piso yo comienzo a rampar para cubrirme detrás de un árbol. Me cae la segunda bala en la cadera que me la destroza. Sigo comandando mi patrulla. Vino el helicóptero a querer sacarnos. Cuando el helicóptero quiso aterrizar para poder extraernos, los terroristas atacaron más fuerte, hirieron a un soldado dentro del helicóptero. Imaginarás todo el desorden que hubo. Y así el enfrentamiento, que empezó aproximadamente 1:30 de la tarde, se prolongó hasta la noche. Lamentablemente, tras este sanguinario ataque, el oficial del ejército peruano, Augusto Arenas, pasó al retiro por discapacidad. Él era un destacado comando que cayó combatiendo al terrorismo. En aquel enfrentamiento, los MRTistas también sufrieron bajas. Sin embargo, se replegaron en la selva. En ese enfrentamiento estaba pues Tito, el árabe, Serpa no, pero había, no recuerdo el nombre ahorita, pero casi todos los MRTistas que entran a la embajada de Japón estuvieron en el enfrentamiento del que yo caigo herido. Y sobre todo la gringa, porque yo cuando la vi por la televisión la reconocí, o sea, fue el impacto que tuve, ¿no? La que pedía prácticamente tu cabeza. Mi cabeza, era la gringa. Para entonces, el año 1995,
El MRTA estaba diezmado. Había cierta desesperación por reunir dinero para continuar con su macabra causa. Así, liderados por Néstor Serpa Cartolini, querían dar un gran golpe. Serpa Cartolini, él ya había tomado una empresa, Telmex, no me acuerdo exactamente el nombre, y había intentado tomar el Congreso. Y es cuando los detienen en una casa, cuando tenían todos los planos para poder ingresar y tomar rehenes en el Congreso. O sea, era un hombre que tenía experiencia en combate, manejaba su ideología marxista, leninista y castrista, ¿no? Y el segundo y el tercero también eran personas que sabían, y el cuarto y quinto, todos de manera general sabían a dónde iban. O sea, un jefe como él, que conoce el asunto, no va a llevarse a personas que no saben. El líder terrorista, Serpa Cartolini, sabía que tenía pocas oportunidades. El MRTA perdía fuerza e ingresos económicos. Era necesario financiar la operación y para eso recibió dinero a través del secuestro del empresario boliviano Samuel Doria Medina. Nada menos que $1.200.000. Además, Serpa Cartolini ordenó que una columna del Frente José Santos Atahualpa, la facción oriental del MRTA, se desplazara desde la selva central hacia Lima. También convocó a 2 de sus lugartenientes. Uno de ellos era Eduardo Cruz Sánchez, camarada Tito, y el otro, Rolly Rojas Fernández, conocido como el Árabe. Aquellos terroristas no solo eran asesinos experimentados, tal como lo cuenta el recordado Álamo Pérez Luna para la revista Dominical en 1995, también eran prófugos de la justicia. Ambos habían sido detenidos después de haber perpetrado varios atentados en Lima a fines de los 80 y ambos también habían fugado juntos por el túnel de Canto Grande en julio de 1990. Esos 3 experimentados miembros del MRTA tendrían a su cargo esa ambiciosa operación que finalmente les costaría la vida. Es necesario remarcar que los terroristas del MRTA no eran improvisados. Eran asesinos entrenados. Habían fotografías que se tenían de los entrenamientos que ellos usaban. A ellos venían a entrenarlos las FARC y cubanos. Los entrenaban en el monte, o sea, técnicas de patrullaje, técnicas de combate, de emboscada. Nunca los MRTistas han sido unos terroristas pobrecitos que no sabían nada de combatir. Mientras una lucha encarnizada contra el terrorismo se desataba en la sierra y selva peruana, para mediados de 1995, Néstor Serpa tenía claro que él y sus subordinados tomarían la casa del embajador de Japón. Luego de haber pasado tantos años luchando contra el terrorismo, contra Sendero y el MRTA, y que ya estábamos ganando la batalla, nos sucediera una situación como esta que podía revertir todo lo andado. El MRTA podía recomponerse y Sendero Luminoso hubiera podido ser más fuerte. Para 1995, el ejército peruano, la infantería de marina y la Policía Nacional tenían tropas de élite, tanto para investigar y combatir el terrorismo, el fragor del combate y la crisis de inseguridad permanente le habían dado una importante experiencia, sobre todo a nuestras Fuerzas Armadas. Teníamos experiencia en enfrentar al MRTA y a Sendero Luminoso. Sabemos que es recoger a un hombre caído en nuestra patrulla, ¿no? Hemos escuchado sus gritos de dolor de nuestros heridos. Los hemos curado, los hemos llevado, los hemos cargado. Sabemos qué se siente cargar un muerto, 2, 3, 4 muertos.
Es duro, es fuerte, pero tenemos que tomar aire y continuar. La batalla no termina. ¡Victoria, victoria! Los soldados de nuestra nación. Pero sufres armada, siempre unidos, siempre alertas, para arrojar a cualquier... Todos aquellos que participaron en la Operación Chavín de Huántar, sin duda, son héroes de la nación. Sin embargo, 2 comandos del Ejército del Perú que cayeron en batalla son recordados hoy con especial atención. Se trata del coronel Juan Valer Sandoval, conocido como Chisito, y del capitán Raúl El Lobo Jiménez. Comandante Valer, su prioridad es salvaguardar la vida del canciller. Comprendido, señor. Mi coronel Valer y mi promoción Raúl Jiménez cayeron en la batalla. Lo que hicieron ellos por la patria no tiene nombre, no tiene algo. Dieron su vida, dieron todo por la patria. El teniente coronel del ejército, Juan Valer, era un respetado comando capacitado en la Escuela de Guerra de las Fuerzas Armadas. Antes de entregar la vida rescatando rehenes en la Operación Chavín de Huántar, se había batido con terroristas en las profundidades del Braem. Sabía bien lo que era combatir a fuego abierto, arriesgarse y, sobre todo, proteger a los peruanos de a pie. En la selva, en Pichanaki, que por las noches los terroristas raptaban a los médicos y se los llevaban, porque evidentemente ellos también tenían heridos. Y lo más loco es que mi papá siempre aparecía por las noches, sin avisar, él solo, con su armamento y todo con tal de resguardar a los médicos, ¿no? Todos los comandos recuerdan no solo el espíritu valeroso de Valer, sino el buen humor que mantenía aún en momentos difíciles. Y con Valer, minutos antes de entrar al túnel, el mismo día de la operación, yo me ingreso con él al baño pequeño que había en la casa donde estábamos todos los comandos. Y había un espejo pequeño que solamente entraban 2 personas. Teníamos que camuflarnos, mimetizarnos el rostro con barra de camuflaje. Y yo me hacía las barras como todos, 3 rayas gruesas que cubran todo el rostro, y él se hacía unas manchas. Y luego, mi comandante le digo, ¿usted se está camuflando o se está maquillando? No, comando, me dice, pásame el colorete que me falta por acá. Nos hemos reído. Mi comandante Valer era una persona muy bromista, con un gran sentido del humor. Pero esas fueron las últimas sorpresas que yo le di también, porque tampoco pudo salir vivo de la residencia. Particularmente el coronel Valer y el capitán Jiménez eran los que alegraban los días. Los dos, es raro, pero los dos eran los que en las veladas que inclusive hacíamos, los que contaban chistes, los más alegres, y fueron los que nos abandonaron. Juan Valer, además, tenía una hermosa familia. 2 pequeños hijos lo esperaban siempre en casa. Sin embargo, meses antes de su partida, lo destacaron al cuidado de la familia presidencial de entonces. El teniente coronel Juan Valer, durante un tiempo, cuidó la integridad de Kenji Fujimori. Kenji de alguna manera tuvo la tutela de ser criado, por así decirlo, a través de mi padre, quien le enseñó a tocar guitarra, a tocar piano, a estudiar, karate. Yo de alguna manera también he entrenado con Kenji haciendo jiu-jitsu. Por otro lado, Raúl El Lobo Jiménez era un destacado comando de las Fuerzas Especiales y miembro de la histórica Patrulla Tenaz, aquella que acabó con el MRTA el 22 de abril de 1997. El Lobo Jiménez estaba de novio. Su boda se daría una vez acabada la Operación Chavín de Huántar. Él iba a pedir a su novia el mismo día que iba a pedir yo a mi novia. Fueron los últimos días del mes de diciembre. Yo pospongo, la pedí de mano, pero él continuó. Y pide a la que iba a ser su novia. Y pasó lo que pasó. Con Gustavo nos unía una gran amistad. Yo conocía a su novia. Tengo una foto del día de mi... Yo soy del 31 de octubre. Y ese día fueron a visitarme al hospital militar por mi cumpleaños. Todos ellos. Y tengo una foto donde está Raúl
ahí conmigo al costado de mi cama, visitándome por mi cumpleaños, ¿no? Cuando yo me entero ya que estaban entrenando para tomar la embajada, me lo dicen, yo estaba ahí convaleciente. Lo único que pedí fue, miren cómo me han dejado. Me tienen que vengar. Y me prometieron que así iba a ser. Los terroristas, liderados por Serpa Cartolini o camarada Evaristo, no eran unos improvisados. Habían planeado con meses de anticipación la toma de la casa del embajador de Japón. Sabía que estaban perdiendo la guerra frente a las Fuerzas Armadas y a la policía peruana. Y luego era la última carta. Entraron, aparentemente el grupo de avanzada o de apoyo estaba afuera, ya no había grupo de avanzada. El MRTA casi estaba en su extinción. Se la jugaron todo. Finalmente ahí termina toda la época del MRTA. La táctica que ha utilizado el MRTA, que es el último suspiro, fue una táctica casi de avanzada para la época. Utilizar ciertos métodos no convencionales y tomar toda una embajada cuando hay una ceremonia, cuando la embajada está totalmente resguardada. Eso es bastante difícil y aparentemente con un pequeño grupo simplemente, ¿no? La planificación de los emerretistas fue muy detallada. Con meses de anticipación, prepararon una maqueta de la casa del embajador de Japón. En estos videos que ellos mismos grabaron y que fueron obtenidos por la inteligencia policial de entonces, se observa a Néstor Serpa Cartolini dando indicaciones precisas alrededor de la réplica de cartón del inmueble del diplomático japonés. Serpa Cartolini y los 13 terroristas que lo secundaban tenían estudiada la casa del embajador japonés al milímetro. Sabían que aquel 17 de diciembre habían invitado a casi 800 personalidades del Perú y del mundo para celebrar el cumpleaños del emperador Akihito. Además, los emerretistas conocían la ubicación de los hombres de seguridad del Estado y de los policías asignados. Pero, ¿cómo entrar a la sede diplomática ubicada en San Isidro si estaba repleta de seguridad y de algunos periodistas? Los terroristas se camuflaron en una camioneta que convirtieron en ambulancia. Vestidos de enfermeros, se escondieron dentro de ella. Nadie podía imaginar que ese vehículo estaba lleno de fusiles, ametralladoras, granadas y demás armamento de largo alcance. En los videos, habían videos donde ellos hacían los ensayos de cómo iban a tomar la residencia. Hacían ensayos en la camioneta donde entraron, dónde se iban a sentar. Ensayos de cómo redujeron a los que cuidaban la casa por donde entraron, que antes fue una ONG. Luego ensayos cómo entraba acá, unos por delante, otros por el costado, cómo detenían a los, cómo tomaban el control sobre los rehenes. Eso lo ensayaron y lo filmaron. Y esas filmaciones cayeron en manos de nosotros y de inteligencia. Y fueron vistas, y nosotros las vimos en ese tiempo, por eso sabíamos a quiénes nos enfrentábamos. Y además, por lógica, un hombre de fuerzas especiales, uno que va a hacer una operación, no puede pensar pues, de que voy a enfrentarme con gente que no tiene todas las competencias y capacidades. Obvio que tienes que pensar que vas contra uno que es fuerte, sino que ya arrancas perdiendo. Para entonces, Serpa Cartolini y su grupo armado tenían fotos de los personajes más importantes que acudieron aquella noche a la casa del embajador de Japón. Conocían todos los detalles de la fiesta. Su operación parecía infalible. Hasta aquí hemos contado el historial de sangre y terror del MRTA y la intensa guerra que los comandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional libraban contra el terrorismo. Ese era el contexto de Perú en 1996. Precisamente, días antes de la Navidad, el 17 de diciembre,
Los emertistas, al mando de Néstor Serpa Cartolini, tomaron la casa del embajador de Japón, en un primer momento, con casi 800 rehenes adentro. A las 8:20 de la noche, cuando la celebración transcurría sin sobresaltos, un estruendo rompió la calma de los invitados. Una explosión, seguida de una ráfaga de disparos, quebró el silencio y heló la sangre de todos. El MRTA había detonado una bomba contra la pared que separaba la oficina de cooperación alemana de la residencia. El muro cedió, abrió un forado inmenso y por allí irrumpieron 14 MRTistas. 12 se deslizaron por la cocina, en la parte posterior de la casa. Los otros 2 avanzaron directamente por la puerta principal. Vimos entrar a los del MRTA con sus pañuelos en la cara, con el arma y disparando primero al aire y luego a nivel de la cintura. Entonces corro con mi señora, ingreso a una de las salas que había ahí y como disparaba, le digo a mi señora, tírate al piso, al diablo tu vestido, ¿no? Al piso. Y así fue, nos tiramos al piso. Y desde afuera comienzan a tirar bombas lacrimógenas. Entonces nos comenzamos a ahogar. Y cogí un pañuelo, lo mojé en un jarrón de flores que había ahí y se lo di a mi señora para que pueda respirar, le digo, y yo hice lo propio con una servilleta que encontré. El MRTA había ejecutado una toma de una sede diplomática y eso retumbaba a nivel mundial y ponía al Perú en los ojos del mundo. Apagó su cámara, hemos salido otra vez, hemos atravesado la sala de regreso, nos hemos despedido del embajador en la puerta y de su esposa, hemos salido y apenas hemos salido de la casa física, ingresar al patio de la entrada, hemos dado 2 o 3 pasos y reventó la bomba. O sea, fue tan estruendoso el ruido que por instinto nos tiramos al piso. Entonces en el piso yo le empecé a gritar a mi camarógrafo que grabe. Y él me decía, pero no hay luz. Yo le decía, pero graba, no importa el audio. Le decía el audio. De pronto ha venido no sé quién, un alguien de seguridad, algo así, y nos ha dicho, salga por acá. Y hemos salido por la misma puerta por donde ingresamos y nos metió debajo de un auto que estaba estacionado. Günter Rade fue el primer periodista en presenciar la toma de la casa del embajador. Él se encontraba dentro de la sede diplomática, cubriendo otra comisión. Hasta hoy, no olvida el feroz ataque terrorista y los momentos de pavor que se vivieron. Adentro de la casa ya se empezó a escuchar una ráfaga de metralla. En ese momento ya cesaron los disparos de afuera, porque de afuera la gente disparaba al aire, porque no sabíamos de dónde, o sea, nadie sabía qué había pasado. Fue sorpresivamente, una incursión sorpresiva total. Nadie tenía idea de dónde había pasado. Para esto hubo apagón, se apagó las luces en ese momento. Yo he permanecido debajo del carro grabando lo que pasaba y cuando ha llegado la policía ya muchos policías han llegado incluso con pijama, ¿no? Con pantalón de buzo. Los han agarrado todos de sorpresa. Pero era terrible porque por primera vez en ese día yo escuché cómo las balas rozan en el piso y rebotan. Y era... Ese sonido lo escuché varias veces. Sentí la adrenalina de la policía que se agitaban, pero no era un agitado que habían corrido, sino de miedo, de terror. Lamentablemente, la toma de la residencia salió bien para ellos. Bien para ellos porque pudieron detener a tanta gente, teniendo seguridad del Estado afuera. Y lograron detener a todos y sí sabían porque los fueron sacando de a pocos. Sabían que no podían manejar 600, ni 300, ni 200. En cuestión de 2 minutos, el terror se apoderó de los asistentes a la residencia. Se trataba de empresarios, políticos de alto nivel y de personas claves en la economía del país. Solo un dato: dentro de los invitados a la casa del embajador de Japón se encontraba Mutsue Inomoto Fujimori, madre del entonces presidente de la República, Alberto Fujimori. Cuando sale el primer grupo y dentro de ese grupo sale la mamá del presidente, yo decía, si yo hubiera sido terrorista, no soltaba pues a la mamá porque ponía en jaque, ¿no? al presidente, pero después digo, no, pobrecita, qué bueno que la dejaron salir.
Estamos viendo Chavín de Guantar, el especial, gracias a Banco Falabella. Disfruta 50% de descuento en restaurantes. Plaza Vea, precios bajos todos los días. Gana tu regalo soñado. Cuéntanos qué te gustaría por Navidad en bancofalabella.p. Y para hacerlo realidad, participa usando tus tarjetas Banco Falabella en todos lados. Engreír se siente bien, ahorrar mejor. Encuentra precios bajos todos los días. Yogur Gloria a 9 soles 20 cada uno. Leche Gloria Pack por 6 latas a 22 soles 90 cada pack. Te devolvemos el 1% por tus compras con tarjeta O. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Ya abrimos Plaza Vea en Ayacucho. Nosotros sobrevivimos al cáncer, a la incertidumbre y al dolor. Y nuestras voces forman la voz de Oncosalud. Porque no hubiéramos podido lograrlo sin los mejores profesionales. Y sin su tecnología avanzada para el tratamiento oncológico. Por eso tienen una tasa de sobrevida de más del 74%. Y están preparados para acompañarte durante el tiempo que los necesites. Oncosalud, tu lucha, nuestra lucha, siempre. Los que saben de puntos usan sus tarjetas Banco Falabella para todo y acumulan CMR puntos que podrán canjear por productos, viajes, experiencias y más. Úsalas tú también y empieza a disfrutar más hoy. Amor, ya vengo, voy a pasear el correcaminos. Ya llegué. Eso fue rápido, pero no tan rápido como Betson. ¿Quieres su dinero? Disfruta de retiros súper rápidos. Betson hace la diferencia. Mira, para Vane que empiece la uni. Podemos aprovechar los pagos sin intereses. Mi viejito necesita uno nuevo. Con el descuento, ¿no? ¿Y eso? Ahora que se muda Rodri. Lo pagamos con los puntos. Si piensas en regalar, piensa en BBVA. Disfruta todos los beneficios de tu tarjeta de crédito. ¿Avanzamos? BBVA. Engreír se siente bien, ahorrar mejor. Encuentra precios bajos todos los días. Pañal Haggis Natural Care a 49 soles 90 cada paquete. Detergente en polvo Opal a 21 soles 90 cada uno. Te devolvemos el 1% por tus compras con tarjeta O. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Ya abrimos Plaza Vea en Ayacucho. Traslada tu cuenta sueldo a Banco Falabella y disfruta 10% de descuento en Totus todos los días. Hazlo hoy y disfruta de este y más beneficios. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Néstor Serpa Cartolini, el líder del MRTA, se presentó a la prensa internacional y al mundo al lado de sus dos lugartenientes, el camarada Tito, y escuche bien este alias, la camarada La Gringa, llamada así por su dominio del idioma inglés. Esta despiadada mujer era conocida por los comandos de las Fuerzas Armadas. Pero sí es mantener en las peores condiciones de aislamiento a los prisioneros del MRTA, buscando que psíquicamente sean quebrados y físicamente, lentamente, terminen muertos ahí en la prisión. Fighters who are in jail, the MRTA fighters, are not being put in an electric chair or put against the wall of a firing squad, but they are being tortured psychologically until they are broken. El 17 que toman la embajada, las explosiones se escucharon. Yo desde mi cuarto escuché explosiones, esto, ¿qué pasa? Prendo la televisión y veo lo que sucede, ¿no? Y cuando en eso ya se veía que eran, cuando salen los MRTistas y sale Serpa acompañado de los dos que estaban a su costado, yo los identifico. Uno era La Gringa y el otro era Tito. Y yo me quedo impactado, pues, porque en mi mente dije, estos son los malditos que con los que he caído yo en combate. Estamos hablando del año 97. Se vivía el terrorismo, estábamos en terrorismo. Vivíamos en un país muy convulsionado, donde la costumbre era tener tus ventanas con butapercha, pegadas ahí, con cintas, para que en caso de coche bomba no revienten, no teníamos luz.
Todo ocurrió tan rápido que apenas hubo tiempo para reaccionar. Casi de inmediato, Néstor Serpa, llamado también camarada Evaristo, comunicó las exigencias del MRTA. 4 condiciones que, según él, marcarían el inicio de una solución a una crisis que se prolongaría por 126 días. Primero, cambiar el rumbo de la política económica del país. Segundo, liberar a todos los presos del MRTA y a quienes estuvieron acusados de pertenecer a esa organización. Tercero, trasladar tanto a los MRTistas en libertad como al comando que mantenía la residencia tomada hacia la selva central. Y finalmente, que el gobierno pagara un impuesto de guerra. Solo cumpliendo esas condiciones, aseguró, abandonarían la sede diplomática. Hasta ahora yo lo único que le puedo decir es que ha habido un primer contacto con el interlocutor oficioso, es algo que ustedes saben, que han recepcionado nuestra solicitud, nuestros planteamientos que son de conocimiento público, y en esa situación simplemente se está. La toma de los rehenes en la residencia del embajador de Japón acaparó flashes y cámaras de televisión. Todos los medios de comunicación se apostaron a las afueras de la sede secuestrada por los MRTistas. Se alquilaron casas, departamentos, balcones aledaños a la sede diplomática. Fueron días, como te digo, duros, desafiantes, no saber qué podía pasar. Todos los canales tenían no solamente 2 equipos, sino campamentos, no solo abajo, sino también en los techos de las casas vecinas, porque todos queríamos estar allí y no perder ni un detalle de lo que podía ocurrir, ¿no? A partir de entonces, el Perú se puso en los ojos del mundo, y no por buenas noticias. Así informó la prensa internacional de entonces. Terroristas invadem a Embaixada do Japão em Lima, no Perù. E ci sono degli aggiornamenti sull'attacco terroristico di questa notte presso la residenza dell'ambasciatore giapponese a Lima, in Perù. Guerrilleros del procartista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru tomaron docenas de rehenes, incluidos ministros y diplomáticos. Thought to come from the Tupac Amaru revolutionary movement are demanding the release from prison of leaders of their group. En Perú, un comando del movimiento Tupac Amaru amenaza con ejecutar a 250 rehenes. Thank you for joining us, everyone. Members of an armed group that took over the home of Japan's ambassador to Peru have released some hostages. Queda mucho por recordar sobre la operación Chavín de Huántar. ¿Cómo se alimentaban los rehenes? ¿Hubo acaso un traidor entre ellos? ¿Cómo se comunicaban con el exterior? ¿Cómo se preparó la patrulla tenaz? ¿Qué sucedió realmente en el pasadizo de la muerte? ¿Cómo se da la caída de los 2 comandos? ¿Y quiénes eran los terroristas más sanguinarios? Aún hay muchos detalles por contar en esta historia. La realidad en esos años eran totalmente diferentes. La vida no valía nada. Uno podría tranquilamente ser acribillado o simplemente por las esquinas de un coche bomba, de un niño bomba, de un animal bomba. Recuérdese que, por ejemplo, en mi tierra, en Ayacucho, los domingos que era el izamiento, enviaban incluso esos burritos que van del mercado cargados de alfalfa y ahí le ponían la bomba y estando cerca al izamiento simplemente explotaba el burrito. En el siguiente capítulo de la Operación Chavín de Huántar, conoceremos cómo pasaron sus días los rehenes. Hablarán los mineros que hicieron el túnel. Detallaremos cuál fue la estrategia de los comandos, cómo fue el enfrentamiento dentro de la casa del embajador de Japón y demás detalles inéditos que revelan la magnitud de esta gesta heroica. Nos vemos la próxima semana en el segundo capítulo de Chavín de Huántar, el especial.